los que van a asistir al examen, y tienen que cumplir con los requisitos que nosotros les proponemos no que les proponemos, que de alguna forma imponemos, vamos a ponerlo con blanco sobre negro, ¿no? Con respecto al material que tienen que enviar, para que pueda ser legible, que podamos leer lo que nos envíen, y algunas pautas de poner nombre y apellido, número de documento, legajo en cada hoja, algunas formalidades que hay que cumplir. El examen va a ser por Teams, la hora de finalización la va a imponer Teams, así que si no entran con ese horario, bueno, va a ser rechazado el examen porque Teams se lo va a rechazar. Y el otro punto es... Maestro, Teams es como una especie de organización, digamos, así, no, el Ministerio de Modernización. se cortó lo que dijo, maestro, no sé qué. No. Si Teams era como una especie de modernización, digamos. Y parece que sí. Sí. Okay. Y bueno, y ¿qué otra cosa? Por eso que tienen que ser prepararse, ya tienen baqueta y de alguna forma un entrenamiento con las otras materias en las cuales dieron los exámenes. Nos tienen que mandar un archivo PDF con el examen resuelto, pero un archivo que se vea, ¿no? Que tenga buen contraste, por lo tanto tienen que tomarse un poquito de tiempo y no terminar todo a último momento, porque si nos mandan un archivo que no se ve, no lo vamos a corregir. No se ve y punto, es como si no se hubiese hecho. Entonces, ese tiempito para hacer una foto más o menos como la gente, y hay que tomárselo. Entonces, tienen que prever, tiempo va a haber, así que eso lo van a tener en el archivo. Yo no sé si me olvidé de alguna cosa, Héctor, por ahí hacer otro comentario para ir cerrando Yo tengo una pregunta. Una pregunta para que aclaren. En el caso que alguno de los muchachos tenga que recuperar, porque justo recién respondí una pregunta y me vienen preguntando varios de eso, respecto a qué es lo que tienen que recuperar, ¿sí? En base a las actividades. Si, por ejemplo, deben la actividad 1, van a entrar dentro del recuperatorio 1, ¿sí? Pero tienen que resolver también la actividad... Sí, es TP1 y TP2. Se recupera y se recupera TP3 y TP4. Sí. Perfecto. Ahí queda claro, chicos, eso, ¿no? Que si deben una actividad, tienen que recuperar igual todo completo. ¿Se entiende? El recuperatorio es completo. Eso es. Así que bueno, eso. Ya creo que con eso ya quedó claro. Por mí nada más. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, yo si no hay ninguna duda, ya empiezo a compartir, así, si no se hace muy largo esto. ¿Ok? Sí, Cris, aclararles Controlen también, ustedes bueno, por el chat. cuando compartas ahora, recordarles que hoy es la última clase, que ya la clase que nos vamos a conectar por preguntas, pero que vamos a subir los videos de línea de transmisión, que son las clases que faltarían, que son como 4 o 5 clases más, para cerrar toda la materia, digamos, ¿no? Se dio guía de ondas y línea de transmisión. Sí, bueno, es cierto. El tema que nos faltó es línea de transmisión y siempre son prácticamente 4 clases más. Esto lo tenemos en videos. Van a ver videos que son los videos que usamos en Regional Buenos Aires, porque invertimos los temas. En el Regional Buenos Aires dimos líneas y acá dimos guías. Entonces, los videos de guías de acá los pasamos en Regional Buenos Aires y al revés. Van a ver que el desarrollo de los temas de línea de transmisión los hicimos Darío y yo. Y están el desarrollo de la teoría y algunos ejercicios de aplicación. Y en particular también el desarrollo de los métodos de adaptación de impedancia. Ese es el video que se cerró y dio Darío con pelos y señales, lo dio ayer, con uso del diagrama de Smith. Así que es bastante material. Darío, ¿cuántos videos son? ¿Son 3 o 4? Ahí me perdí. No, es como dijo Héctor, son 4. 4 videos, perfecto. Bueno, eso ya los van a tener disponibles. Darío, después vos les pasás, eso lo pueden ver del canal de YouTube. Eso es lo que, sí, lo que podemos hacer es para que tengan todo también en el team.
yo voy a, si bien comparto el canal, lo conocen la mayoría, comparto el video y lo subo en el team para que lo tengan directamente de ahí, y bueno, ya lo puedan bajar de ahí a su computadora. Parece que va a ser un poco más sencillo. Así que bueno, eso. Perfecto. Después hay otro tema que suele ser también complejo, que es el tema de los potenciales electrodinámicos, que es una suerte de introducción a radiación, pero que nosotros le damos más amplitud a sus aplicaciones, que bueno, eso también es una cosa que voy a tener que tratar de desarrollar y hacer otro video, pues seguramente se los vamos a pasar y no lo voy a dar en ninguna clase sincrónica porque un día me conectaré solo acá en Teams y hablaré loco solo como loco malo, y bueno, ahí veremos cómo le compartimos eso también. Que eso completa fundamentalmente la temática asociada a el desarrollo del examen final, ¿no? Que, bueno, y es lo que tenemos. Pero bueno, en fin, no sé si hay alguna otra cosa más, si no, largo directamente. No, dale, Cris, dale, arranca tranquilo. Bueno, la última clase vimos el tema de propagación de modo transversal eléctrico en guías de onda de sección rectangular, y vimos cómo se aplican las condiciones de contorno para obtener las soluciones. Y hay una cosa que se repite en esto, que es justamente lo que se repite es el desarrollo, y aquí ven, yo arranco justamente por esta parte, ¿no? Fíjense, estas son las soluciones para los campos. Al trabajar con el modo transversal eléctrico, siempre arrancamos por calcular la componente longitudinal del campo magnético, y eso se obtuvo mediante, esa solución se obtuvo mediante la solución de la ecuación de ondas. Y las consideraciones propias para analizar la propagación o no del campo, ¿sí? También fueron desarrolladas y se repiten y son las mismas que se usaron para el caso transversal magnético. Entonces, esas condiciones de trabajo para la propagación del campo electromagnético en una guía de onda de sección rectangular, entonces, tiene que cumplir con los mismos criterios que habíamos establecido en ocasión de esa reunión. Entonces, que la frecuencia de operación tiene que ser superior a un valor que nosotros llamamos frecuencia de corte, y esta ecuación que yo estoy recuadrando acá es la que de alguna forma lo indica. Acá podríamos hacer alguna simplificación y hacer que esto se escriba de una forma más sencilla. Fíjense, este pi se puede simplificar con los pi que están acá adentro, que salen de factor común y fuera de la raíz cuadrada, y hacen que la expresión de la frecuencia de corte sea un poco más sencilla. Eso sería que esta frecuencia tiene que ser superior a, si supongamos que trabajamos con una guía de onda rellena con aire, la velocidad de propagación ahí adentro, 1 sobre la raíz de mu epsilon es c, si no, es c sobre la raíz de epsilon r, sería 1, mejor dicho, sería c, vamos a ponerlo así, c, vamos a tratar de prolijar un poquito, esto hasta que yo entre en régimen permanente voy a tardar un poquito, sí, sería c sobre 2 raíz cuadrada de epsilon, del epsilon r que usemos dentro de la guía. Si se trata de una guía de sección rectangular rellena de aire, el epsilon r vale 1, por la raíz cuadrada, este factor que es muy importante acá, de n sobre a al cuadrado más m sobre b al cuadrado.
Y esto lo discutimos inclusive la semana pasada con el desarrollo de un ejercicio donde veíamos cuando se producía la propagación de un modo u otro modo. Para el caso de una guía de onda de sección rectangular y el caso del modo traverso eléctrico, el modo de mayor uso, ¿sí?, es el modo fundamental traverso eléctrico, que es el modo traverso eléctrico 1,0, sobre el cual nos vamos a concentrar básicamente. El tema guía de ondas tiene muchas implicancias para uso en otras cosas, por eso es muy importante. Pero, digamos, para quien arranca con esto, como es un tema bastante complejo, entonces tratamos de hacerlo lo más accesible posible, presentando lo que son los aspectos fundamentales. Entonces, este valor, fíjense, yo puse un signo más, perdón, un signo de mayor, significa que la frecuencia tiene que ser mayor que de este valor, que está así escrito medio horrible, que es la frecuencia de corte. Acá también, fíjense, acá puedo simplificar el pi, con el pi este que está acá, con el pi este que está acá, y esta velocidad que está marcada es la velocidad de propagación en la guía, o sea, sería la velocidad de fase como si hubiese propagación libre. Fíjense que la permitividad a la cual me refiero ahí adentro es epsilon r por epsilon 0, ¿sí? Epsilon r por epsilon 0. En general, lo que podríamos decir es que uno va a darse cuenta que la guía de onda con la que va a trabajar, trabaja a frecuencias mayores cuando las dimensiones de la guía, la sección de la guía de onda de sección rectangular, es más chica. Entonces uno ve una guía chiquitita y sabe que está trabajando en frecuencias más altas de la banda de microondas. Si trabaja con una guía más grande, más voluminosa, sabe que va a estar trabajando en la banda de microondas, en las bandas de microondas asociadas a la frecuencia más baja. Esto es del orden, arranca esto en 1 GHz más o menos para ir ubicándonos. La velocidad de propagación a la cual yo hago referencia en esta parte del desarrollo, o sea, esta velocidad de propagación, es la velocidad de propagación que correspondería a una onda que propaga libremente, y usamos como referencia en las expresiones que nosotros tenemos acá, que vamos a usar o que estamos desarrollando para el estudio de estas guías de onda. Fíjense cómo aparece acá esa velocidad de propagación libre. Esta versión de la frecuencia de corte tiene los pi ahí adentro, pero ustedes vieron que tranquilamente podrían simplificarse con la consideración que yo acabo de hacer recién. Bueno, considerando ya discutido el tema de la frecuencia de corte con bastante detalle la semana pasada, inclusive con un ejercicio, vamos ahora a hablar del concepto de velocidad de fase y velocidad de grupo dentro de la guía de onda para las soluciones que nosotros hemos planteado. Fíjense que en las soluciones que nosotros hemos planteado, y esas mismas soluciones están acá descritas un poquitito más arriba, todas, fíjense que tienen un factor de propagación, y ese factor de propagación es este que está acá, ¿no? Este factor de propagación. Yo solamente remarco este, pero ese factor de propagación es el que nos dice cómo propaga una onda plana no homogénea, cuya amplitud se describe mediante estas expresiones que están acá. Yo acá hago referencia a la E sub x, pero en el caso de, por ejemplo, del H sub z, la amplitud es esta que está acá. Y fíjense cómo a lo largo de la sección de la guía de onda, la amplitud cambia según la posición que estemos considerando, fíjense, porque depende de X y de Y. Por eso es una onda plana y no homogénea. Y el factor de propagación, que me describe la manera en que se produce la propagación de esa onda plana y no homogénea, es ese E a la J omega T menos beta Z. Sobre esto habíamos conversado cuando trabajamos en propagación entre planos paralelos y dijimos que esta es una forma sintética de describir el fenómeno, que en realidad el fenómeno podríamos decir que también podría describirse como la propagación de señales
oblicuas que van reflejándose de manera múltiple sobre las paredes de la guía de onda. Esta es una manera más compacta de resolverlo, inclusive trabajando un poquitito con las expresiones podemos arribar también a las expresiones de los campos estos que yo les digo que van reflejándose sucesivamente por las paredes de la guía de onda. Pero si nosotros miramos este factor de propagación, sí, este factor de propagación, fíjese que aparece el término omega t, ¿sí?, menos beta z, y si recordamos un poquitito lo que vimos en el caso de propagación libre, la velocidad de fase de ese frente de ondas, fíjense que es este frente de ondas plano e inhomogéneo, y esa velocidad de fase es la velocidad de fase de una onda ficticia, porque en realidad lo que dijimos que se producía un fenómeno de múltiples reflexiones sobre las paredes, y una manera sintética de expresar matemáticamente ese fenómeno es esta manera de escribirlo, si yo simplemente acá remarco esta expresión, pero en realidad me refiero a todas las expresiones que obtuvimos como resultado del análisis de este problema. Y esa velocidad de fase era omega sobre beta. Sobre el beta, que es este factor de propagación que aparece acá. Entonces fíjense cómo este beta es el beta que está acá, y el omega, está claro que es el omega que está acá. Y esa es la velocidad de fase que corresponde a la fase de esa onda plana e inhomogénea. Y eso es lo que está marcado en el inicio. Entonces, y eso es lo que tenemos. El omega sobre. Como beta, habíamos dicho que para el caso de una onda plana y inhomogénea que propaga en una guía de onda de sección rectangular, no, el beta era un factor que, a ver si en alguna de las hojas anteriores tal vez lo tenga como para que lo podamos refrescar con un poquito de detalle. Me refiero un poquitito a unas partes anteriores del apunte, que probablemente yo haya hecho alguna apreciación en relación a esto. Me parece que no hice ninguna apreciación en relación a esto. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, voy a tener que escribir algunas cosas, a ver si está por acá. A ver, sepan disculpar, pero bueno, lo voy a escribir así con esta letra de porquería que tengo. Les decía que para ese caso, ¿sí?, el beta era el factor de propagación, ¿sí?, tratado como si la onda propagara libremente, o sea, omega por la raíz de mu. En general el mu va a ser mu sub 0, salvo para alguna cosa específica que tratemos, ¿sí?, algún medio que tenga características magnéticas especiales, esos que son giromagnéticos, esos se suelen usar en microondas, pero nosotros en este curso no lo vamos a tratar, multiplicado por epsilon. En este caso será el epsilon R, que multiplica, ya se desplegó la jauría, por el epsilon sub 0, el epsilon R por el epsilon sub 0. Ay, Dios mío, por favor. Tengan más paciencia. Bien con Urbano, ¿no? Darío. Sí, maestro, lo suyo realmente. La verdad, una vergüenza. Ahora se le ocurre a mi hija, ¿viste? Abrir una puerta y... Bueno, sí. Bueno, dejémoslo así. Bueno, entonces fíjense que este omega por la raíz de este valor que está acá, omega por la raíz de mu 0 epsilon sería, porque este paquete epsilon R por epsilon sub 0 es epsilon, tiene que estar afectado por ese factor de corrección al cual yo me refería la semana pasada, que es el factor de corrección de raíz cuadrada
1 menos la frecuencia de corte del modo que consideráramos, por ejemplo, frecuencia de corte NM, dividido la frecuencia, todo eso al cuadrado. Fíjense cómo ese factor que afecta a esta parte, que sería el factor de propagación, como si la onda propagara libremente, se ve afectado por ese otro término, que es este término de corrección al cual yo me refería. Por supuesto que tanto en esta parte donde aparece la frecuencia de corte, como en esta parte donde aparece la frecuencia, podemos multiplicar por 2pi arriba y abajo, podemos multiplicar por 2pi arriba y abajo, y generar acá arriba una omega de corte, y acá abajo una omega. Una omega de corte y una omega. Eso hace que la expresión de la velocidad de propagación, o velocidad de fase, y acá está indicada como velocidad z porque es la dirección longitudinal de la guía de onda, ¿sí? Esa velocidad de propagación esté entonces dada por esta expresión. Apreciarán ustedes de la lectura, digamos, inmediata de la expresión, es que el término de la raíz cuadrada como factor de corrección aparece en el denominador, y que el numerador de esta expresión, que es la velocidad de fase como si trabajáramos en propagación libre, simplemente para una facilidad de interpretación, si la guía está rellena con, digamos, con aire o se hizo vacío en la guía, esa velocidad es c. Para que se produzca propagación es necesario que esta pulsación o frecuencia, depende de cómo la tratemos, sea mayor que la frecuencia de corte. Esto hace entonces que el término de raíz cuadrada que aparece en el denominador sea menor que 1. Si es menor que 1, esta velocidad de fase termina siendo mayor que la velocidad c, que es lo que está indicado acá. Por eso es una velocidad aparente y no es la velocidad a la cual fluye la energía. Y sobre esto hemos discutido cuando yo les di el ejemplo del espigón en el mar y las olas que incidían oblicuamente sobre el espigón en el mar. A eso me refería cuando sí hablamos de eso. Otro aspecto trascendente es que esa velocidad de fase es función de la frecuencia. Apreciarán ustedes que esa dependencia funcional se ve claramente en el denominador de la expresión de la velocidad de fase. Entonces, ahí existe entonces un fenómeno de dispersión que está presente en el fenómeno de propagación de esta onda plana e inhomogénea a la cual yo me refería. Ahora, en relación a esto también, a ver, voy a tratar de ampliarlo un poquitito más. Podemos definir otra velocidad, que sí, esta velocidad tiene más que ver con el fenómeno físico de flujo de energía, y es la velocidad de grupo. En esta forma de simbolizar esto, les cuento que la velocidad de grupo NM, ¿sí? Esto es la velocidad del grupo para el modo NM, es la derivada de omega con respecto a beta, que nosotros un poco mofándonos de las formalidades matemáticas, terminamos diciendo que es 1 sobre la derivada de beta respecto de omega. Ya sabemos la dependencia funcional de beta con esa raíz cuadrada de la cual estamos hablando, y haciendo las operaciones obtenemos esta expresión, ¿sí? Que está acá, perdón, que está acá definida y que yo estoy marcando. Fíjense que es la velocidad de grupo, es la velocidad de fase por la raíz cuadrada. Como la raíz cuadrada que digamos está asociada a ese factor de corrección del cual yo les estaba hablando
es un número menor que 1, apreciarán que la velocidad de grupo es menor que la velocidad de la luz. ¿Sí? Si es que estamos hablando de una guía con, digamos, un aire o vacío oficiando de dieléctrico en la sección hueca de la guía. La gráfica de esas dos expresiones son las que se presentan en este gráfico. Fíjense que para tratar de hacer una gráfica un poquitito más sencilla, lo que hacemos es definir una frecuencia normalizada. No sé si lo tengo acá. Supongamos que tomamos la velocidad de grupo. Si tomamos la velocidad de grupo, fíjense, la velocidad de grupo Nm va a ser igual a la velocidad de fase por la raíz cuadrada de 1 menos, y vamos a llamar a esta frecuencia raya, o mejor dicho, perdón, acá voy a tener que corregir, ¿sí? Sería 1 sobre la frecuencia raya, vamos a ponerla acá, al cuadrado. Siendo esa frecuencia raya a la cual yo me refería, la frecuencia normalizada. Esto es, la frecuencia a la cual se inyecta la señal, ¿sí? La frecuencia a la que oscila la señal que se inyecta en la guía de onda, dividido la frecuencia de corte, ¿sí? Nm. Cuando la frecuencia coincide con la frecuencia de corte, queda claro que la frecuencia es igual a 1, y eso está expresado en este gráfico. Si ustedes miran, este eje que está acá, este eje, el eje, ¿sí?, de abscisas, es el de frecuencia normalizada. Es esa frecuencia normalizada a la cual yo me refería. Y cuando la frecuencia coincide con la frecuencia de corte, esa frecuencia normalizada vale 1, que es este punto de partida. Y en el caso de la velocidad de grupo, si ustedes aprecian la expresión que yo escribí ahí arriba, se corresponderá a una velocidad de grupo igual a 0, justo cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia de corte, la señal, o mejor dicho, está trabajando esa guía de onda al corte. Entonces la velocidad de grupo es igual a 0. Por eso digamos, esta curva, ¿sí? Perdón, voy a tratar de invocar con una. La curva azul, que es la curva de característica de velocidad de grupo en función de la frecuencia. Aprecien que la velocidad de grupo y las distintas frecuencias normalizadas, fíjense, 1,5, 2, 2,5, 3, son frecuencias superiores a la frecuencia de corte. Entonces, ese modo, ¿sí?, específico con el que estemos trabajando, fíjense, tiene menor variación en la velocidad de grupo cuando trabaja a frecuencias más alejadas de la frecuencia de corte. El mismo fenómeno, pero para la velocidad de fase geométrica a la cual nos estábamos refiriendo, se aprecia en esta característica que yo estoy marcando en amarillo, y que se corresponde con la expresión también definida en términos de frecuencia, normalizada, ¿sí? Aprecien ustedes que es esta expresión la que estoy graficando y que está indicada en este gráfico en amarillo. Cuando la frecuencia corresponde a una frecuencia que está al corte, fíjense cómo la velocidad de fase tiende a infinito, en tanto que comienza a disminuir esa velocidad de fase y tender asintóticamente al mismo valor de la velocidad de grupo cuando la frecuencia aumenta.
si trabajáramos en las condiciones bajo las cuales yo hablé hoy, y esta condición era aquella que decía que la guía de onda estaba rellena de aire o habíamos hecho vacío, la velocidad de propagación de referencia era c. Y como en este gráfico lo que hacemos es graficar la velocidad de grupo y la velocidad de fase normalizada con respecto a la velocidad de referencia de fase, cuando estamos en este punto, esta indicación lo que nos indica es que la velocidad de grupo o la velocidad de fase son iguales a ¿quién? A c, si es que estamos en ese caso de guía de onda con aire seco o guía de onda donde se hizo vacío. La instalación de una guía de ondas sí, demanda, si tenemos que inyectar alguna sobrepresión de aire seco o nitrógeno, bueno, demanda un poquitito más de, digamos, de plata, esfuerzo, mantenimiento, todo eso es importante al momento de pensar en hacer una cosa de esta naturaleza. Pero apreciarán ustedes que más allá de ese problema de carácter práctico, que no es menor, fíjense cómo tiende a sintetizar a valores de C la velocidad de fase y la velocidad de grupo cuando nos alejamos respecto de la frecuencia de corte de referencia. Bien. Un análisis un poquitito más, y sobre este es que me quería detener un poquitito más. Si nosotros hacemos sobre esa curva, fíjense que yo acá en este segundo gráfico lo que estoy haciendo es viendo cómo cambia la velocidad de grupo, fíjense la velocidad de grupo, y cómo lo hago variar entre 0 y 1, simplemente porque estoy tomando del gráfico anterior esta parte solamente. Y estoy exclusivamente graficando la velocidad de grupo. Aprecien ustedes que si yo las curvas de velocidad de grupo la normalizara con respecto a diferentes frecuencias de corte, y si yo me tomara, por ejemplo, como frecuencia de corte de referencia la fundamental, marcaría este punto como, cuando la frecuencia es igual a esa frecuencia de corte, queda claro que ese modo fundamental y la velocidad de grupo correspondiente a ese modo fundamental se graficaría de acuerdo a cómo está desarrollada la curva azul, que ustedes ven, ¿sí? Esa curva azul, que yo voy a marcar un poquitito acá para que se den cuenta a cuál me refiero. Ahora, si sigo aumentando la frecuencia y resulta que la segunda frecuencia de corte, por ejemplo, es 1,5 veces de la frecuencia de corte fundamental, una guía de onda hipotética, no importa cuál, supongamos que elijamos una tal que pase esto, que la segunda frecuencia de corte sea 1,5 veces la frecuencia de corte fundamental y graficara la velocidad de grupo para ese segundo modo de propagación, la curva sería esta que está acá, la verde. Estamos hablando de curvas normalizadas, porque fíjense que el eje de ordenadas como está marcado, ¿no? En el mismo modo, si hay una tercera frecuencia de corte, y por lo menos estas son las frecuencias de corte sobre las cuales voy a concentrarme, que corresponde al doble de la frecuencia del modo fundamental, aprecien ustedes cómo es esa característica, voy graficando, en la curva color roja. Ahora, hecha esta descripción de las curvas y su significado físico, me voy a concentrar en dos casos posibles de señales propagantes en esas estructuras, ¿sí? Propagantes en esas estructuras. Entonces, pensemos que si, supongamos que propaga una señal que tiene el espectro que está identificado en este gráfico. Acá están mezcladas las cosas, este eje se correspondería al eje de frecuencias, y la ordenada de ese triangulito rojo pone de manifiesto, acá el perro quiere salir, voy a tener que cortar un minutito, me parece. La ordenada... ¿Está persiguiendo por la clase de medios el perro, puede ser?
Puede Ve ser, como que puede ser. está sufriendo. Sí. Veo que está sufriendo acá. Pobrecito, ni él me aguanta. Pero está bien, ¿qué va a hacer? Esta altura que yo refiero acá, a ver si voy a usar otro colorcito. Estas alturas, ¿sí? que estoy marcando acá, corresponden a la amplitud en ese espectro. Es un espectro de una señal y yo le puse un dibujito triangular simplemente para indicar que se trata de una señal que tiene un ancho de banda finito, que supongamos que en ese ancho de banda está la parte más significativa de la potencia que se transfiere, no sé, el 90%, el 95% de la potencia está en ese ancho de banda. Si ustedes miran con detenimiento, apreciarán que, y vamos a darle por ahí, simplemente para que esto sea un poquitito más parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, supongamos que la frecuencia de corte correspondiente a este modo sea la frecuencia de corte 1, 0. Y que la frecuencia de corte correspondiente al segundo modo sea la 0,1. Si la pesadilla es mi perro, acá mi mujer está. Y la frecuencia de corte correspondiente al tercer modo, supongamos que sea la 1,1. El orden que yo di en este ejemplo no significa que va a ser el de todas las guías de onda existentes, porque el orden que yo ahí establecí depende de las dimensiones de la guía, depende de la relación que exista entre el ancho A y la altura B de la guía de onda con la cual estamos trabajando. Pero supongamos trabajar bajo estas condiciones. Si esto sucede, aprecien ustedes que para el espectro de la señal anaranjada, el único modo que propaga es el transverso eléctrico 1,0. Apreciarán ustedes que como las frecuencias, toda la banda de frecuencias correspondientes a esa señal está dentro del intervalo correspondiente al modo, solamente propaga el modo transverso eléctrico 1,0. Y si tomamos dos señales, solamente dos componentes en frecuencia asociadas a ver, vamos a representarla acá con este colorcito. Dos señales, supongamos esta componente en frecuencia y esta otra componente en frecuencia, veremos que la velocidad de grupo asociada a cada una de esas dos frecuencias tiene valores diferentes, lo cual dice que la velocidad de grupo es función de la frecuencia y nos habla de la existencia de dispersión, pero la dispersión que existe está dada dentro de un mismo modo, en el modo transverso eléctrico 1,0. Por eso estamos hablando en ese caso de una dispersión de monomodo o monomodal, porque la dispersión se produce en la propagación de la señal dentro del mismo modo. Eso genera, por supuesto, siempre la dispersión genera una distorsión en la señal que se está propagando, pero de alguna forma está limitada. Aprecien ustedes que la velocidad de grupo, digamos, es más parecida, las dos velocidades de grupo son más parecidas cuanto más me aleje de la frecuencia de corte. Pero cuanto más me alejo de la frecuencia de corte, cuanto más me alejo de la frecuencia de corte, cuando estoy por acá, más me acerco a la frecuencia de corte del próximo modo. Y podría entrar, para un caso un poco exagerado, ¿sí?, al caso del espectro que yo estoy marcando acá en rojo. Este espectro que estoy marcando acá en rojo. Aprecien ustedes para ese caso que todo el ancho de banda de la señal está dentro de un intervalo de frecuencias que supera ampliamente tanto a la frecuencia de corte 1,0, la 0,1 o la 1,1. Por lo tanto, en este espectro de señal, en este tendremos la propagación de tres modos posibles. Transverso eléctrico 1,0, transverso eléctrico 0,1 y transverso eléctrico 1,1.
El dibujo tiene fines didácticos, por eso el espectro se alejó un poco de la frecuencia de corte, porque dada la relación que existe entre las dimensiones para este ejemplo, seguramente en estas regiones que yo estoy marcando acá habrá otras frecuencias de corte que yo no identifico y no coloco, y voy a hacer de cuenta que no existen, que están más alejadas esas otras frecuencias de corte, simplemente a los efectos de darle claridad al gráfico que estoy presentando, lo manejo de esa forma. Queda claro que la dispersión, ¿sí?, en cada modo es menor en la medida que la frecuencia de operación del espectro de la señal que manejo esté más alejado de la frecuencia de corte, pero aparece otro problema. Fíjense, acá se ve creo que se ve con bastante claridad eso. Si tomo la señal del espectro rojo, aprecian ustedes que para una frecuencia específica tengo la propagación de 3 modos. Por lo tanto, tengo 3 velocidades de grupo correspondientes a 3 modos. Para otra frecuencia específica sucede lo mismo. Por lo tanto, ¿existe dispersión? Sí, existe dispersión porque la velocidad de grupo sigue cambiando con la frecuencia. Pero encima, sumándole a eso, aparecen la propagación de 3 modos superpuestos. Entonces, decimos en ese caso que existe dispersión, pero es una dispersión multimodal. Aprecien ustedes que si miramos este detalle en la curva azul, correspondiente a la velocidad de grupo del verso eléctrico 1,0, dentro del mismo modo, la dispersión no es tan notable porque las velocidades son bastante parecidas, porque comienza a aplanarse la curva. Pero para ese modo ha mejorado la situación, pero el precio que hemos pagado, ¿cuál es? Y la aparición de los otros modos. Y en los otros modos, para cada uno de esos modos puedo decir exactamente lo mismo, pero el precio que pago es este. Y fíjense cómo que en la misma señal, una misma componente en frecuencia puede viajar a 3 velocidades distintas. Y si viaja a 3 velocidades distintas, significa que a medida que esa señal fluye por la guía de ondas, existe una separación entre las componentes en frecuencia en su viaje al extremo terminal de la guía de onda, que hace que si la señal tiene una forma cuando arrancó sobre la guía de onda, al finalizar su viaje sobre la guía de onda, el tiempo que tarda en llegar al extremo final de la guía de onda sea mucho mayor, ¿sí?, para el caso de modo que trabaja con velocidad de grupo más chica. En el ejemplo que dio Matías de fibras ópticas, ¿cómo se lee esto? Se lee que el tiempo que tarda en fluir una señal desde un punto hasta el otro punto de fibra óptica es mayor cuanto mayor sea la cantidad de rebote que realiza sobre las paredes en ese caso de la fibra óptica. Acá es exactamente lo mismo. Como es mayor la cantidad de rebotes, la velocidad de grupo, que sería algo así como velocidad media a la cual fluye la potencia, ¿sí?, es menor. Esa es la razón por la cual el proceso de dispersión es más notable y la tasa de transmisión de datos en un paquete de fibra óptica que tenga dispersión apreciable, y si la dispersión es de multimodo, ¿sí?, va a comenzar a disminuir con la tasa a la cual se puede transmitir la velocidad, ¿sí?, disminuye con la longitud. Por esa razón que para tramos cortos, en enlaces cortos, en fibras, podemos usar un multimodo, pero en enlaces largos ya no, porque el efecto de dispersión es mucho más notable. En una guía de onda pasa lo mismo, porque desde el punto de vista conceptual el problema es exactamente el mismo. La descripción matemática del problema en una guía de onda de sección rectangular es mucho más accesible que el caso de una fibra óptica de sección cilíndrica que demanda la utilización de las funciones de Bessel. En el caso de las guías de onda de sección rectangular usamos funciones, digamos, trigonométricas de la trigonometría esta circular y no tenemos ningún tipo de problema en su descripción porque, bueno, estamos más acostumbrados a manejar ese tipo de
digamos, de armónicos, ese tipo de funciones. La de Bessel, la de Legendre, por ahí estamos menos acostumbrados a usarla, por esa razón se generan esas dificultades. Bueno, este es el ejemplo sobre el cual a veces yo hago bastante hincapié en los exámenes y hago preguntas, y por eso me detuve bastante en su explicación. Yo pregunto si hay alguna duda en relación a esto, porque es un tema nodal y me gustaría que si alguien tiene alguna duda, la planteara ahora, ¿no? Perdón, Creo que está mudo, macho, me parece, los pibes. ¿están No todos se escucha muertos? nada. Me parece que sí. Preguntaría si lo pudiera entender en este momento, pero lamentablemente me lleva tiempo. A ver, no entendí la pregunta. ¿Eso era una Nada, pregunta o una afirmación? No puedo preguntar porque me lleva tiempo entenderlo. Perfecto, tranqui. No hay problema. Insisto, esto, como lo dije la vez pasada, es difícil de digerir, ¿sí? Hay que madurarlo y masticarlo un poquitito, por eso trato de ir, por lo menos en esta parte, más despacio, porque es un tema complejo. Creo que de los más complejos del desarrollo del curso. Bueno, entonces, seguimos. Ok, ¿ustedes están vivos todavía, Darío y Héctor? Sí, sí. ¿O ya te conectaste al respirador, Héctor? No, estoy ahí, estoy en eso. No, a Darío se le cortó la luz, así que el Grone se rajó. Qué macabro. Bueno, tiene que pagar la luz, hay que decirle. Y está colgado, ¿viste? El Grone se cuelga y bueno, y después pasa lo que pasa. Otro aspecto sobre el cual también suelo a veces hacer algún tipo de aclaración. Aquí está, fíjense un poquitito lo que les comentaba antes, y aquí está, la verdad que me había olvidado, que fíjense el desarrollo de los gráficos anteriores en relación a la frecuencia normalizada. Frecuencia sobre frecuencia 1,0, considerando que el caso 1,0 para el caso transverso eléctrico corresponde a la frecuencia normalizada. En este caso también yo definí un factor de propagación normalizado, el beta n sobre el factor de propagación en propagación libre, que lo uso como elemento de normalización. Ese detalle matemático está acá. La verdad que me había olvidado que esto es un agregado de este año y me olvidé que lo habían puesto. Y las curvas son las mismas, ¿sí? Por lo menos las tres primeras curvas para los tres primeros modos a los cuales estuvimos hablando, con valores un poquitito más realistas en relación a los valores de las secciones de la guía, entonces, el valor de A y el valor de B. Bueno, en relación a esto también, y por ahí haciendo un poco honor al hecho de lo que yo comenté cuando arrancó todo esto, y era que el modo transverso eléctrico que usamos, que se usa en la práctica, básicamente es el transverso eléctrico 1,0, salvo por alguna otra cosa, por lo menos en guía de onda de sección rectangular, esto es así. Salvo que exista algún otro experimento o algún otro tipo de aplicación que yo desconozca, y bueno, tal vez use en otro modo. Pero en general, lo que hemos visto en las aplicaciones más comunes es el modo transverso eléctrico 1,0. Si n es igual a 1 y m es igual a 0, los campos pasarán a tener esta expresión. Y esto yo un poco ya lo dije cuando resolvimos el problema, y estas expresiones las presentamos en oportunidad de esa, en ocasión de la presentación de ese problema. Aprecien también que si yo describiera cómo el campo varía en la guía de onda, y me refiero fundamentalmente al campo eléctrico E sub I, y yo lo graficara, fíjense cómo yo grafico el campo, fíjense que esa expresión, ese seno que está acá presente, fíjense, el seno de pi sobre x por a, pone de manifiesto que justamente en la mitad de A, esto sería en x igual a sobre 2, el campo eléctrico adopta el valor, la amplitud adopta
al valor más grande, ¿sí? Y en valores extremos va disminuyéndose, fíjese cómo sobre las paredes de la guía el campo tangencial tiene que ser igual a 0 y eso es anulado consecuencia de la expresión de esta expresión del seno. Por ahí, en la distribución del campo, si pasa eso, y si pasa eso en la distribución del campo, también pasa en la distribución de la potencia. Entonces, la mayor parte de la potencia en una guía de onda de sección rectangular en modo transverso 1, 0 estará digamos, en el centro de la guía. Irá atenuándose cuando nos acercamos hacia los bordes. Esa es un poco la idea, ¿no? Otro parámetro útil para el caso de la propagación es la definición de la impedancia de onda. La impedancia de onda lo que establece es la relación, es algo así como, ¿se acuerdan cuando veíamos la impedancia intrínseca? Y la impedancia intrínseca establecía la relación entre la amplitud del campo eléctrico y el campo magnético en propagación libre. Trabajando en propagación libre no existe componente longitudinal del campo. Todas las componentes son transversales. Y el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético en su versión componentes transversales para propagación libre era la impedancia intrínseca. Ahora definimos algo parecido en esta situación, la única diferencia es que ahora tenemos componentes longitudinales, por eso que la relación entre las componentes transversales del campo eléctrico y el campo magnético darán la impedancia de onda. Aquí, fíjense que usamos los signos como corresponde, lo mismo van a ver en guías de onda, esto acá hay que tener simplemente un poco de cuidado. ¿Se acuerdan que si usamos como valor positivo para el campo eléctrico E sub I y el campo magnético H sub X, si esto es positivo y esto es positivo, el flujo de potencia será según menos K versor, y la impedancia de onda, justamente por haber tomado los campos al revés, en su definición se compensa con esos signos negativos. En tanto que si lo tomamos al revés, es positivo. Para el caso del modo transverso eléctrico 1,0, la impedancia de onda entonces será esto que está acá, con el cuidado del signo negativo, pero si ustedes ven cuando hacemos ese cociente, a esas amplitudes E sub I 1,0, me refiero, estarán, fíjense, es esta información, el E sub I 1,0, el E sub I 1,0. Y es esta información la que corresponde al H sub X. Cuando hacemos el cociente, fíjense, el signo negativo de la definición afectará a este otro signo negativo, generándose una expresión para la impedancia de onda positiva. Entonces, fíjense, ahí está la coherencia de la definición en la impedancia de onda. Entonces, la impedancia de onda es la relación entre las componentes transversales del campo eléctrico y el campo magnético. Esa impedancia de onda también se define para el modo transverso magnético. Perdón. Voy a contestar. Sí, acá está el detalle de Darío que se le cortó la luz, pobre. Bueno, ojalá que resuelvan el problema rápido. Si no va a ser un dolor de cabeza. Bueno, entonces, si hacemos ese cociente con las expresiones que yo recuadré, la impedancia de onda, y en este caso yo me concentro más en la 1,0, podría concentrarme en otras, pero insisto, como un poco yo preferí hoy concentrarme más en esto, en el modo fundamental, por eso hacemos hincapié en eso. El beta es un factor que está afectado por este factor de corrección, aprecien ustedes como esto que está acá abajo, donde al beta que está metido ahí, ¿no?
que es ese beta que está ahí. Realizando las simplificaciones del caso, fíjense cómo este factor que está acá arriba termina siendo la impedancia intrínseca en propagación libre. Fíjense que se repite un poco la lógica del problema. Para el modo transverso eléctrico, la impedancia intrínseca en propagación libre dividido este factor de corrección que tiene que ver con el hecho de confinar la energía electromagnética para que fluya a través de la guía de onda, ¿sí? Este factor de corrección con la raíz cuadrada está dividiendo. Para el caso de la impedancia de onda del modo transverso magnético es al revés. Esto es, será la impedancia intrínseca que yo estoy marcando con la letra griega eta por el factor de corrección con la raíz cuadrada del cual yo estoy hablando ahora. Acá está justamente, fíjense, acá está para el caso del modo transverso magnético. Y para ir cerrando un poquitito esto, el tema, aprecien que, como hablé de la impedancia de onda, me faltaba tocar un tema que es el tema del el promedio temporal del vector de Point, con los campos ya dados, considerando que estamos trabajando en condiciones de propagación, el promedio temporal del vector de Point se puede calcular como nosotros ya sabemos, a través de una expresión integral con un promedio en el tiempo o su versión algorítmica más fácil de resolver, más fácil de operar usando las expresiones complejas de los campos, siendo entonces que el promedio temporal del vector de Poynting es la mitad de la parte real del campo complejo E, producto vectorial campo complejo H. Los campos completos. Los campos vectoriales completos. Si usamos, si uno y uno con la práctica a veces puede usar partes solamente, pero tiene que estar bastante canchero para usarlos porque puede meter la gamba. Yo voy a usar los campos completos. Y me voy a referir al cálculo para el caso del modo transverso eléctrico 1,0. Por eso uso los campos para el modo transverso eléctrico 1,0. Escribo el campo eléctrico, ¿sí? Y fíjense que cuando escribo el campo magnético, y ya que está, le calculé el complejo conjugado, uso las dos cosas. O sea, la parte longitudinal, la que estaba dirigida según Z, y la parte transversal, la que estaba definida según X. Y al poner el complejo, fíjense, aparecen los signos negativos delante de las expresiones correspondientes. Entonces, si estoy trabajando con el modo 1,0, queda claro que beta será el beta 1,0 y el H sub 0 será el H sub 0 correspondiente al 1,0. Recuerden que el punto de partida para nuestras ecuaciones, que usó como referencia la amplitud de la componente longitudinal del campo H sub 0, porque fue lo primero que calculamos cuando resolvimos la ecuación de onda correspondiente al modo transverso eléctrico. Por eso que todas las expresiones de los campos están escritas en términos de esa expresión H sub 0. Pero si es el único modo que propaga es el 1,0, estamos hablando de esa expresión. Bien, entonces, la operatoria, que eso es simplemente álgebra, nos conduce a que el producto vectorial del cual yo estaba hablando, aquí está el desarrollo, son muchos símbolos, fíjense, acá está la parte del producto J por I versor, acá está el producto de J por K versor. Fíjense que hice propiedad distributiva, el J versor y el J versor corresponden al campo eléctrico, en tanto que el I versor, que el I versor y el K versor corresponden a la parte del campo magnético. Aplico las operaciones del caso, J por I versor es menos K versor, J por K versor es I versor, pero fíjense que en este último ejemplo, en este último desarrollo, fíjense cómo aparece acá esta J unidad imaginaria, en tanto que en este otro término que está acá no aparece ninguna J unidad imaginaria. Es un término que está exento de unidades imaginarias, este que está acá. En tanto que este otro sí tiene una unidad imaginaria.
Y esto es trascendente porque nosotros tenemos que calcular la mitad de la parte real. Si calculamos parte real, queda claro que este término va a desaparecer en el cálculo, generando entonces que la promedio temporal de la potencia estará dado por la expresión que está redondeada en verde, la existencia de dos signos negativos en este, fíjense, acá hay un signo negativo, sí, acá hay dos signos negativos, se van a compensar generando la propagación según cada versor y la expresión que después de haber operado un poquitito nos genera el promedio temporal del vector de Poynting. Proporcional a la amplitud del campo magnético, fíjense, si quisiese escribirlo en términos de campo magnético, o podría escribirlo en términos de campo eléctrico. Proporcional también a la impedancia de onda de modo 1,0, y estas expresiones se pueden manejar o manipular de muchas maneras. Entonces, esto es lo básico que corresponde al fenómeno de propagación de la guía de onda de sección rectangular. Sobre este tema, a ver si hay alguna pregunta. Escucho. Yo le quería preguntar sobre, Sí. sobre el tema de la impedancia en la hoja anterior a esa. No entiendo. Claro, o sea que la impedancia en el modo transverso eléctrico es dividido por el factor de corrección. Sí. Pero el transverso magnético es multiplicado por el factor de corrección. Así es, así es. ¿Eso a qué se debe físicamente? A ver, el problema es que, si vos te das cuenta, el factor de corrección es un número menor que 1, ¿sí? Esto quiere decir que, sí, debido a la forma en que se produce el fenómeno de propagación, fíjate que este factor, si este número es un número menor que 1, la impedancia de onda correspondiente al modo transverso eléctrico siempre va a ser mayor a 377 ohms o a 120 pi ohms. ¿Se entiende? Se entiende la razón, ¿no? Sí. ¿Sí? Y en el modo transverso magnético, la impedancia de onda, ¿cómo va a ser? Menor a esos 377 ohms. Entonces, eso simplemente por el hecho de que los campos se acomodan de una forma diferente. Al acomodarse los campos de una forma diferente dentro de la estructura de la guía, la relación entre las componentes transversales adopta números mayores a los 377 o menores a los 377 ohms. ¿Vamos? Esa es la forma por ahí más, ¿sí? Que se aproxima más a una descripción de lo que pasa. Sino lo que tendría que hacer es ir modo por modo, analizándolo y viendo cómo esos campos se van configurando y uno ve si el asunto es de una forma o de otra forma, viendo cómo son las magnitudes de los vectores, si son mayores o menores. En el caso del modo transverso magnético hay que agregar una cosa. El modo transverso magnético fundamental, ¿cuál es? El 1,1. ¿Sí? En tanto que el modo transverso eléctrico fundamental es el 1,0. ¿Estamos? Entonces, eso también es otro elemento que debemos considerar. Entonces, si el modo fundamental, el transverso magnético 1,1 es el modo de arranque, el factor de corrección de raíz cuadrada termina siendo más chico, por lo tanto, la diferencia con la impedancia es más notable. ¿Sí? La diferencia con la impedancia es más notable. Y el problema ahí, por lo menos en una guía de onda de sección rectangular, es, pero ahí me estaría metiendo en otra cosa, y me estaría metiendo en el hecho de la conveniencia de usar modo transverso eléctrico en relación a los modos transversos magnéticos. Pero básicamente esa es la idea básica. Si yo no podría decirte, digamos, una razón física por ahí concluyente, simplemente es una suerte de descripción de los valores, cómo se van configurando, pero eso tiene que ver íntimamente con la forma en la cual se distribuyen los campos dentro de la estructura de la guía de onda. Si te fijas en la estructura de los campos para el modo transverso magnético 1,1,
tiene un montón de componentes, en caso que la estructura del campo para el modo traverso eléctrico tiene 3 solos. ¿Está? Entonces, digamos, esos dos modos tienen sus propias impedancias, un número mayor y otro número menor. ¿Eso estará en relación con la potencia? Sí estará en relación con la potencia. Pero, insisto, en situaciones prácticas, excitar una guía de onda de sección rectangular en modo traverso magnético es bastante difícil y no podríamos evitar la aparición de otros modos, que son los traversos eléctricos. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que termina sucediendo es que existe propagación de los dos modos, traverso eléctrico y traverso magnético, por más que uno quiera privilegiar uno con respecto a otro. Y ahí las impedancias comienzan a tener un valor fundamental, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, va a privilegiar unos modos respecto de otros. Es una descripción un poco sui generis que yo hice de esta situación, me fui un poco al carajo, pero bueno, espero haber sido claro en relación a esto. No sé si más o menos pude satisfacer tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, bueno, como era esto, me desconcentré. Estábamos acá. Entonces, hay guías de onda estándar. Si uno quiere comprar una guía de onda en el mercado internacional, está claro que acá son estas cosas menos que las haga uno, ¿no? Pero construir una guía de onda es importante, eso es un tema. No es fácil. Las uniones entre las guías tienen sus dimes y diretes. Y en este caso yo hago simplemente, corté y pegué una distribución, mejor dicho, las medidas estándar de algunas guías de onda, básicamente para lo que corresponde a las bandas de operación. En este caso, acá sería, esta si no me equivoco, no sé por qué no está puesta acá, esto sería banda L. ¿Sí? Fíjense que es desde 1 GHz para arriba, ¿no? También podríamos hacer guías de onda para bandas de frecuencia menores, pero aprecien ustedes que estamos hablando acá de bandas que van de 320 a 490 MHz, y fíjense las dimensiones, acá son dimensiones en pulgadas. Sí, eso es lo único que tiene de fulero esto. 23 pulgadas por 11 pulgadas de ancho. Es una cosa muy grande. En tanto que acá, ya de acá ya comienza a ser un poco más razonable, ¿sí? El manejo, la manipulación de las guías. Nosotros hacemos mucha referencia a nuestros problemas, no sé por qué razón nos gusta, ¿sí? Esta banda, ¿sí? La banda X, la banda C. En general nuestros ejemplos de aplicación rondan por estas bandas de frecuencias con las que estamos preparando. Por ahí, acá, yo recuerdo acá simplemente, en estructuras de guía de onda, cuando por ahí hay que hacer recepción de señales de una banda de frecuencia muy amplia, esto se complica. ¿Sí? Y no solamente se usan guías de onda de sección rectangular, sino otras estructuras guiantes, como pueden ser guías de onda de sección coaxial, ¿no? Por ahí Héctor también te debe recordar en alguna ocasión. ¿Qué cosa, Cris? Nos tocó trabajar muy poco, pero eso fue hace muchos años. No sé si te acordás del detector de radar que tenía Osvaldo Masuero. ¿Te acordás? Sí. Pero yo ahí toqué en medio de refilón, ¿viste? Bueno, Con en eso me acuerdo que era un detector de radar. Ese detector de radar tiene una historia específica, porque era un detector de radar que había sido extraído de uno de los Harriers derribados en el conflicto del Atlántico Sur por las Islas Malvinas. Y era un detector de radar que operaba desde prácticamente 1 GHz hasta los 20 GHz. Entonces tenía varias antenas que hacían el proceso de colección y separación de señales. Y todas las señales no salían como en ese semejante banda de frecuencia, eran todas señales que salían con guía de onda o coaxil semirrígido, ¿no? En distintas secciones, y no usaban guías de onda.
pero las estructuras de las antenas sí eran cavidades resonantes, muchas tenían cavidad resonante, con dieléctrico en el medio. Al usar dieléctrico en las estructuras, justamente las frecuencias de corte son las mismas, pero lo que hacemos es reducir las dimensiones, consecuencia de tener justamente la ayuda de la permitividad relativa. Si la permitividad relativa alta hace que en las estructuras guiantes las frecuencias sean más chicas. Todo un poco fue una novedad eso, nosotros tuvimos que trabajar muy poquitito después, a posteriori del conflicto, ¿no? Eso llega a las manos nuestras cuando ya habían pasado muchos años de lo que pasó, e inclusive a CITEFA llegó ese detector de radar, como esa sección de RF, como una curiosidad importante, porque hacía de los Harrier abatidos en las islas había llegado a nuestras manos una joya de la técnica, ¿no? Hoy los detectores de radar que trabajan en esta banda de operación son bastante comunes, ¿no? Y los radares también son más sofisticados. Los radares para operaciones militares no son radares bobos y no se quedan trabajando a una sola frecuencia. En fin, es bastante complejo el tema de la guerra electrónica hoy por hoy. Pero bueno, pero fíjense, toda esta banda de frecuencias que prácticamente abarcaba ese dispositivo del cual yo estoy hablando. Nosotros, acá en este curso, vamos a hablar específicamente de cada una de ellas en algunas aplicaciones. Insisto, no sé por qué razón tenemos ciertas preferencias por esta que está acá, que es la banda X, porque tal vez nos tocó hacer unas cuantas cosas en esa banda. O también acá también. No sé si, Héctor, vos trabajaste acá también, ¿no? En banda, creo que estuviste acá, ¿no? Banda S, sí. En banda S estuviste vos, ahí está. Sí, banda S. Banda S y banda X, con las dos bandas laburé. Pero, y una banda de delincuentes también, que hacíamos. Que esa es otra. Bueno, entonces, en esta tabla lo que tenemos es la denominación, sí, la banda con una denominación, el IEEE fue llamando, después fue cambiando inclusive el nombre de la banda de frecuencia, la denominación comercial, ¿sí? La banda de frecuencias que corresponderían a las frecuencias de corte asociadas a los dos primeros modos. Acá, si uno hace las cuentas con estas dimensiones, no le va a dar directamente estos números, sino que hay ciertos márgenes de seguridad para poder trabajar y asegurarse de que estemos trabajando en el modo fundamental. Esto es, esta banda de frecuencia se refiere a bandas de frecuencia correspondientes a la propagación del modo fundamental. Se darán cuenta entonces que estamos hablando del modo fundamental transverso eléctrico 1,0. Y si en las tablas la tipificación es en relación a esa aplicación, apreciarán ustedes la importancia. Por supuesto, después las bandas de frecuencia aumentan. Fíjense que estamos hablando de, ¿sí? Ya de acá para arriba diríamos que ya estamos hablando de onda milimétrica, no, estamos hablando de mucho más arriba. En aplicaciones, en alguna oportunidad me tocó en una joya eso ver un radiómetro, ¿sí? Satelital o artesanal que habían hecho la gente del Instituto Argentino de Astronomía y que se abordó creo que fue en el satélite de la CONAEL, que llevaba a su vez un radiómetro que habían hecho, no me acuerdo si en los Estados Unidos, creo que era Aquarius, era una bestia ese radiómetro. Ellos habían incluido un radiómetro pequeño que trabajaba en la banda de, si yo mal no recuerdo, entre 20, creo que por acá estaba, 20, 30 GHz, en una cajita de más o menos 50 centímetros por 50 centímetros, con unas guías de onda todas aluminizadas que parecían de oro, y seguramente muchas estarían metalizadas en oro. Era una joya realmente. Todas las piezas en guías de onda tienen un mecanizado artesanal. Acá hay algunas imágenes de estas estructuras guiantes. Codos, una T, una unión entre una salida en guía de onda y un conector N, un acoplador direccional. Fíjense, puedo entrar una señal, salir una señal y tomar una muestra que esté 20, 10 dB por debajo de la potencia en la línea principal.
hay atenuadores, hay un montón de cosas hechas en guías de onda que demandan su descripción específica y que van más allá de lo que nosotros podemos desarrollar en este curso. Bueno, más allá de esos elementos ilustrativos que quise comentar simplemente para poner de manifiesto que todo esto es algo útil, algo que se usa mucho, y que el que se especializa en eso, si encuentra un buen laburo en esto, gana buena plata, porque no hay mucha gente que se dedique a este asunto. Este es el problema que empezamos a hacer la semana pasada, de la propagación de un modo transverso eléctrico 1,0, eso lo hicimos con bastante detalle, hablamos mucho de las frecuencias de corte, de la velocidad de propagación, con lo que yo les presenté en cuanto al desarrollo del vector de Poynting. A ver si está acá. Sí, acá está. Podríamos retomar y puedo ir mucho más rápido. En el problema sabíamos que estábamos trabajando sobre la propagación de un modo transverso eléctrico 1,0, tenía algunos números dados como referencia, ya habíamos identificado el modo de propagación, habíamos escrito los campos, y habiendo escrito los campos, a ver si estaban acá, acá están. Que acá los campos estaban escritos de una manera diferente, y por ahí estos... Fíjense como todo este paquete que está acá, a ver, yo lo voy a poner así, está condensado en esta expresión como E sub 0i. Como todo este paquete que está condensado en el H sub 0x, acá ya no tiene sentido hacer esa condensación, pero ¿qué es importante resaltar? Fíjense, prestemos atención a esto. Prestemos atención a eso. Fíjense que las dos componentes transversales del campo eléctrico, para el modo transverso eléctrico 1,0, estamos hablando del transverso eléctrico 1,0. La verdad que vamos me hinchan, no sé. Ahora, ¿quién será este? Perdón, No me hinchan de Citefa, pero... No me dejaría Citefa, pero me hinchan. Perdón, Bien. Fíjense que las dos componentes transversales del campo tienen J. ¿Qué significa? Que las dos componentes transversales del campo generan un flujo de potencia según la dirección de Z. Pero si yo compusiera un vector de Poynting, y eso se ve en el desarrollo teórico del cálculo del promedio temporal de vector de Poynting, entre esta componente E sub i y esta componente H sub z, pues uno hace el producto vectorial del campo eléctrico por la intensidad del campo magnético, aplica una propiedad distributiva, y en esa propiedad distributiva va a tener la multiplicación de E sub i por H sub x o la multiplicación de E sub i por H sub z. Pero fíjense que en la multiplicación de E sub i por H sub z, un término tiene J y el otro no. Eso hace que el flujo la densidad de potencia asociada a esa multiplicación tenga una unidad imaginaria en el medio, y eso hace que ese desfasaje en el tiempo en pi sobre 2 entre esas dos señales hace que el promedio temporal de esa componente del vector de Poynting se anule y solamente tengamos flujo de potencia en la dirección de z. Esa es la razón física por la cual sucede eso. ¿Sí? Es de la misma razón por la cual en un circuito reactivo puro, al estar la tensión y la corriente desfasada a 90 grados, genera una potencia activa cero. No hay disipación de potencia, justamente por el desplazamiento en 90 grados entre la tensión y la corriente. Acá tenemos un desplazamiento en el tiempo entre el campo eléctrico y el campo magnético para esa componente transversal del campo eléctrico y una componente longitudinal del campo magnético. Por esa razón, que solamente generan flujo de potencia según la dirección de propagación las dos componentes transversales del campo
eléctrico y que son las fundamentales para el tratamiento de estos problemas. Lo que yo hice después es operar un poquitito con esas expresiones, ¿sí? Y tratar de calcular el promedio temporal del vector de Poynting, y eso tiene que ver con esta parte del trabajo. Fíjense, la descripción de la intensidad de campo magnético en un formato vectorial, recuadré simplemente las unidades imaginarias, esta y esta, justamente para resaltar lo que yo acabo de comentarles en lo que recuadré antes, y nos abocamos al cálculo del promedio temporal del vector de Poynting, usando la misma técnica que usamos en el desarrollo teórico. Eso genera entonces esta expresión. Esto genera esta expresión que ya desarrollamos, ¿sí? Obteniendo una densidad de potencia que se mide en vatios sobre metro cuadrado. Bien. El promedio temporal del vector de Poynting también podría escribirse de otra manera, y es un poco lo que yo traté de hacer acá. ¿Sí? Fíjense cómo el término beta 10 que está acá, trato de desarrollarlo de otra manera. Poner las cosas en términos también de la impedancia intrínseca del medio, Z sub 0, que son los 120 piom, pero acuérdense que cuando trabaja en términos de una impedancia de onda, eso tiene que ser corregido, y como el término beta 10 sobre omega mu sub 0 puede escribirse de otra manera, generando esta expresión. Fíjense cómo este cociente se puede escribir como la velocidad de grupo 1,0 dividido z sub 0 por c. Entonces aquí sí, esto es importante, fíjense cómo el promedio temporal del vector de Poynting es directamente proporcional a la velocidad de grupo. Eso es un poco lo que nosotros veníamos diciendo, ¿sí? Y para el caso del ejemplo que estoy dando, la velocidad de grupo a la frecuencia de operación de 7,5 GHz da más o menos la 3/4 parte la velocidad de propagación de la luz, ¿no? El cálculo de impedancia de onda, donde se repiten las cosas que hicimos en el desarrollo teórico. Simplemente lo que hacemos ahora es pasarlo a números, usar los números que nosotros vimos. Fíjense que acá se da un poco lo que por ahí yo les comenté. Fíjate el número, 500 de impedancia de onda, superior a la impedancia intrínseca del medio. Simplemente la impedancia de onda me permite calcular una componente transversal del campo en función de la otra, de la misma forma que la impedancia intrínseca del medio. ¿Sí? La impedancia intrínseca del medio no es disipativa, ¿sí? Lo único que eso es un elemento nominal que puede establecer la relación entre las dos componentes de campo. La impedancia de onda sucede exactamente lo mismo, es nominal. La única diferencia acá sí que si la frecuencia de operación, esta frecuencia de operación no es superior a la frecuencia de corte, la impedancia de onda se hace compleja, ¿sí? Y eso tiene implicancias con la aparición de los modos evanescentes para la propagación. Bien, entonces uno puede escribir la potencia promedio temporal del vector de Poynting de múltiples formas, usando inclusive la impedancia de onda, que es un poco lo que está desplegado en esta parte del trabajo. Es un poco de álgebra, tratando de desarrollarla con cierto sentido práctico, para escribir la potencia en términos de cosas que son más fáciles de ver. Y para el caso de la guía de onda de sección rectangular, observen que esa potencia promedio temporal, o el promedio temporal del vector de Poynting, me puede servir para calcular cuál es la potencia que fluye. ¿Cómo lo hacemos? Integrando en la sección de la guía. Integrando en la sección de la guía. ¿Cuál es la sección de la guía? Y la que tiene dimensión A según X y dimensión B según Y. Y es lo que está hecho acá. Como lo único que tengo que integrar es una expresión del seno, por eso
adquiere relevancia el resultado de este proceso de integración. Y el cálculo, fíjense, de la potencia, entonces promedio temporal que fluye a través de la guía, fíjense como directamente proporcional a la sección de la guía. Por supuesto que interviene en ese cálculo otro factor, que en este caso que es este cociente al cuadrado, la impedancia de onda y la amplitud del campo. Después esa potencia puede relacionarse con el H sub 0, que era la amplitud del campo magnético longitudinal, o las componentes transversales de H sub 0x y E sub 0y, cosa que con las expresiones que nosotros obtuvimos, yo les dejo directamente para que calculen. Para el caso que nosotros estamos trabajando para una potencia, en este caso el dato era que, creo que, a ver acá está, que la potencia que fluye era de 5 kilovatios, 5 kilovatios, acá está. Esto es potencia. El objeto era calcular las amplitudes, y acá están las amplitudes. Hay cosas que se repiten, que yo las volví a repetir porque me pareció que eran por ahí trascendentes, y es para que lo trabajen ustedes. Acá una expresión del promedio temporal de vector, de la potencia promedio, fíjense, puesta en términos de directamente la amplitud al cuadrado del campo, la sección de la guía, la impedancia de onda y el cociente este característico entre la velocidad de grupo y la velocidad de fase en propagación libre. En este caso, para el caso que yo estoy planteando, que es la potencia transmitida de 5 kilovatios. En esta guía de onda, donde en el enunciado del problema decíamos que estaba cargada de forma tal que la potencia fluía en su sección, llegaba a un extremo terminal de carga y toda esa potencia que ingresaba se disipaba. No había ninguna reflexión para este problema. Si hubiese parte de la potencia que se reflejara, tendríamos que en las expresiones de los campos escribir un término de campo regresivo que propaga en dirección contraria y genera una envolvente onda estacionaria, ¿sí?, entre las dos componentes. Bueno. Después, eso es en cuanto al problema en sí. Sería la aplicación de aquello que nosotros vimos hasta ahora en el desarrollo teórico. Y ahora hay una pequeña discusión del ancho de banda, que por ahí voy a también desarrollar brevemente. Y bueno, en fin, no habría nada más que, por lo menos en lo que este año respecta, decir en cuanto a guía de onda. Este año podríamos decir que dimos guía de onda, a pesar de todo lo accidentado que fue, de forma completa. Lo pagamos con no poder dar de forma sincrónica las líneas de transmisión. Pero en fin, creo que es mucho más difícil de entender esto que la línea de transmisión. Por eso que los videos registrados de las líneas de transmisión me parece que lo van a poder usar sin inconveniente. En relación a lo que ya presenté del problema, ¿alguien quiere ver alguna otra cosa y yo que tenga que ir hacia atrás? ¿O podemos pasar a esto otro y ya cerrar la clase? No, ¿Sí? pasemos a este. Perfecto, gracias. Entonces, aquí la discusión tiene que ver con el ancho de banda y cuál sería de las configuraciones de guía aquella que me permitan, para el modo transverso eléctrico 1.0, tener un ancho de banda mayor. El resultado o la presentación que yo trato de hacer acá es justificar por qué razón es deseable que la relación entre la altura B y el ancho A sea de 2. Esto es, que el ancho sea el doble de la altura y que en esa relación obtengo un ancho de banda máximo. Esa es la justificación que trato de hacer. Fíjense, en el desarrollo yo escribo la frecuencia de corte, Nm,
recordando, y voy a suponer que la guía de onda está rellena de aire seco, por lo tanto la primera frecuencia de corte es C sobre 2A. Entonces, si yo trabajara con una frecuencia, fíjense, una frecuencia de corte normalizada, y la normalizada respecto a la frecuencia de corte 1,0, tendría que dividir esto que está acá por C sobre 2A. Esa división genera esta expresión. Fíjense cómo esa expresión depende de N, depende de M y depende de la relación B sobre A. Si la frecuencia de corte con la que estuviese trabajando sería la frecuencia de corte 0,1, ¿qué sucede? N es igual a 0 y M es igual a 1, y esa relación sería esta que está acá, y fíjense, para ese caso, cómo la relación entre la frecuencia de corte 0,1 y la frecuencia de corte 1,0, cuando voy cambiando la relación entre B y A, me genera una curva. Esta curva sería la curva azul. Fíjense entonces que en el eje de ordenada de este gráfico, vamos a agrandarlo un poquitito para que se vea un poquitito mejor. Fíjense que esta es la frecuencia de corte normalizada respecto a 1,0. O sea, en ese gráfico lo que estoy graficando es, en este caso para la curva azul, sería esto que está acá. Y la relación, y cómo se va corriendo la frecuencia de corte 0,1 en función de la modificación que hago de la relación entre B y A. Aquí está la descripción, fíjese. En el eje de abscisa, fíjense, tengo B sobre A. Ahí tengo B, no sé si se ve bien, sobre A. 0,1 relación, 0,2, 0,3, 0,4, y acá 0,5, que es el número mágico para nosotros en nuestro desarrollo. Entonces aprecien ustedes que si quisiese desarrollar cómo se relacionan la frecuencia de corte 1,0 con la frecuencia de corte 1,0, está claro que la normalización daría esta curva verde. A ver, ya estoy medio mareado. Que es esta que estoy poniendo acá, en que sería una curva de referencia. ¿Por qué? Porque, bueno, la frecuencia coincide con la frecuencia de normalización. Entonces sería una línea de referencia. Para la curva azul, que era la correspondiente a la frecuencia de corte 1,0, ¿qué sucederá entonces? Que la curva de respuesta en frecuencia, a ver, voy a observar esto. Es esta azul que yo estoy marcando acá. Perdón, acá yo me equivoqué. Ah, no, está bien, no me equivoqué. A ver. Entonces, el punto es que si hiciese el mismo cálculo, o hiciese el mismo gráfico para otras frecuencias de corte, obtendría otras características. Por ejemplo, si hiciese esa representación para la frecuencia de corte 1,1, obtendría la curva roja, porque pongo 1, 1, y bueno, ahí puedo hacer alguna operatoria matemática para escribir esto en términos solamente de la relación B sobre A, y eso generaría esta curva roja. Ahora, acá esto está mal, corríjanlo. Si es esta la misma relación, esto está mal. Esto es 2, 0. Fíjense, tendría que poner 2 acá y 0 acá. Por lo tanto, fíjense que para la frecuencia de corte 2, 0 es la curva verde, que es una constante, que es esta otra que está acá. Uy, Dios, perdón. Ya los reflejos me fallan. Yo me canso rápido. Darío ayer dio adaptación de impedancia y estuvo 3 horas.
y se la fumó como un duque. Yo no podría aguantar 3 horas. Y lo que pasa es que la adaptación de impedancia es, si lo haces interactivo, se lleva mucho tiempo, ¿viste, Cris? Sí. Pero no, me refiero a que se lo bancó. Yo hubiese muerto en el camino. Yo todavía no llevo 2 y ya estoy liquidado. Y pasa que este tema también es complejo, Cristian, mucha matemática tiene, ¿viste? Bueno, entonces, todas esas curvas que yo remarqué corresponden a la característica de frecuencia normalizada en función del ancho. Entonces, supongamos que yo elija para trabajar este ancho. A ver, este ancho que está acá. Recuerden que, a ver, voy a subirlo esto. Supongamos que elija un ancho que corresponda a... Uy, la pucha, ahí está. A esto. Supongamos que sea 0,3 el ancho. ¿Cuál sería el ancho de banda? Y yo quisiese que solamente, y elijo esa relación, y yo quisiese que solamente propagara el modo, fíjense, el modo 1,0, que sería el modo fundamental, la frecuencia de corte 1,0 correspondería a esto que está acá, ¿sí? Y el modo que le sigue sería el transverso eléctrico 2,0, y fíjense, los otros modos son estos que están acá, ¿no? Estarían en estas frecuencias, tic, tic, en estas frecuencias, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Sí, estaría trabajando con una relación A sobre B de 0,3. Significa que si bien el ancho de banda sería este ancho de banda que yo tengo, que iría desde acá hasta acá, porque el próximo modo que aparece es el transverso eléctrico 2,0, no estoy aprovechando bien la sección de la guía porque estoy reduciendo la sección de la guía, y con eso, ¿qué desaprovecho? La capacidad de transmitir potencia. Entonces, veré que la situación en la cual aprovecho mejor el ancho de banda, que sería el mismo ancho de banda que antes, y aprovecho mejor la relación que existe entre el largo y el alto y el ancho de la guía para que fluya más potencia, es la relación en la cual B sobre A es igual a 0,5. Porque si me paso de 0,5, fíjense que el ancho de banda se reduce, que es esta palote anaranjado, porque el próximo modo que aparece es el transverso eléctrico 1,0. Perdón, 0,1. ¿Sí? Entonces, la relación entre altura y ancho de la guía que genera una mejor solución de compromiso, ancho de banda, capacidad de transferir potencia, es aquella que tiene un B sobre A 0,5. Por eso van a ver que en las estructuras de las guías de onda comerciales esa relación es aproximadamente esa. Esto desde el punto de vista teórico. En las guías de ondas reales hay disipación de potencia, por eso esa relación no es exactamente de la mitad, sino que está ligeramente corregida, ¿sí? Porque también que hay que elegir la posición tal que la disipación sea mínima. Así, cuanto mayor sea la... Porque, piensen esto, que cuando se produce el fenómeno de disipación sobre las paredes de la guía, despreciando una disipación que pueda producirse en el centro de la guía, en la zona del dieléctrico, que puede haber ahí algo de disipación consecuencia de la presión de humedad o algo indeseado, pero en general la conductividad finita de las paredes de la guía es la que va a generar atenuación. Cuando más anchas sean, tengan más área las paredes de la guía, más disipación va a haber. Entonces, mayor ancho también es eficiente en cuanto al flujo de potencia, pero también es deficiente en cuanto a la disipación. Entonces, hay un tercer elemento que aparece en este balance o solución de compromiso que no hemos tratado ni vamos a tratar en el desarrollo de este curso, que es el problema de la atenuación, que también talla en esto. Pero en una guía de onda de sección rectangular sin atenuación, la mejor solución de compromiso para la propagación entre ancho de banda y capacidad de transferir potencia es aquella en que la relación B sobre A es 0,5, y la justificación es esta que acabo de presentarles en este ejemplo, y yo creo que está bastante bien desarrollado
Acá hay justamente un gráfico del ancho de banda en función de la relación B sobre A que condensa un poco lo que vimos antes, y eso se lo voy a dejar para que lo vean ustedes, porque el centro, lo más importante, es lo que yo les comenté antes. Después también hay otro aspecto que nosotros no tratamos acá, que es cómo se van a distribuir las corrientes sobre las paredes de la guía, el cálculo de la densidad superficial de corriente, que bueno, creo que con esto que dimos es suficiente. Y la forma en que los campos se distribuyen, las líneas de campo se distribuyen a lo largo de la sección de la guía, que también es otro aspecto que vamos a pasar, que esto demandaría una clase más, pero bueno, creo que con esto tenemos los aspectos fundamentales y no hay mucho más. Otro punto a considerar que también pone de manifiesto todas estas cosas que quedan como elementos, yo diría, a desarrollar a posterior para quien le resulte, digamos, interesante el tema o lo tenga que usar, es, por ejemplo, en este caso, la forma de colocar el excitador de la guía, ¿sí? Un PRUP para excitar una guía de onda de sección rectangular en modo transverso eléctrico 1,0. Fíjense que el PRUP se coloca justo en la mitad de la guía, donde la amplitud del campo es mayor. Y aquí la descripción de la distribución del campo ya en una estructura guiante diferente que la estructura de microstrip. Son simplemente algunos elementos que más que ilustrarlos sobre lo que queremos mostrar, es ilustrarlos sobre la inmensa cantidad de cosas que quedaron por fuera del desarrollo de este tema. La propagación en guías de onda es un tema específico de un curso de microondas específico dedicado a justamente las guías de onda. ¿Sí? Nosotros simplemente lo que hacemos es una descripción sui generis del tema. Y respecto a lo que venimos dando los últimos años, me parece que es la más completa que hemos podido completar. Sí, sí, Bueno, la verdad que sí, Cris, la verdad que sí. Entiendo entonces que ya con esto yo daría por cerrado el curso sincrónico. La parte asincrónica es la que falta de línea de transmisión, que después Darío, cuando pueda conectarse, Sí, lo va a va a subir al disponer Teams de... para que queden los 4 videitos grabados con la clase de líneas y la adaptación. Y el Perfecto. martes que viene nos conectamos por si surge alguna pregunta o algo, pero ya con esto tendríamos terminado el tema del curso. Perfecto. Habría que después mandarles el tema del mañana, si no, pasado el documento para la inscripción al examen parcial. Deja de compartir, Cris, ya está. Digamos, que se anoten a quién le tiene que mandar el mail, qué sé yo, y tratemos de respetar un poco esas formas para evitar problemas, sobre todo con la facultad, no con nosotros. Perfecto. Sí, sí. A ver. Así que bueno, eso lo podemos subir mañana tranquilo el documento, no hay apuro, y avisar a los Perfecto. pibes. Hoy lo revisamos y estén atentos a que mañana, entonces, como dice Héctor, a los que tengan que recuperar puedan disponer del material y se van a enterar, en cuanto a la entrega del trabajo práctico, también los resultados del el TP, que vamos a tratar de corregir lo más rápido que podamos. Se nos viene la noche a nosotros también, todos juntos. Sí, sí, todos juntos, debe ser. Yo me conecté unos minutos tarde. ¿Podría repetir un poquitito lo del parcial? Para recuperar los trabajos prácticos, Maciel, si debes trabajo práctico 1 o 2, recuperas el primer parcial, y si debes el trabajo práctico 3 o 4, recuperas el segundo parcial. Eso va a estar, ahora mañana subimos el documento, hay que hacer una inscripción por mail para anotarse, y bueno, están todas las condiciones escritas ahí en el papel. Listo, gracias. Bueno, no sé si no hay ninguna duda más, si alguien quiere preguntar algo más, puede hacerlo ahora. Yo, por mi parte, por lo menos en cuanto a lo que queríamos exponer, ya estaríamos completados, ¿no? Ya estaríamos completos. Bueno, me parece, macho, que no hay preguntas, así que bueno. Están todos ya obnubilados. Claro, Cerramos entonces el curso claro. y nos conectamos la semana que viene un ratito, más para organizar un poco, como dice Héctor, ¿no? El tema de los apuntes,
y del resto de las cosas para aquellos que tengan que dar finales y también para cerrar el tema, y no me acuerdo cómo era la fecha de vencimiento de los trabajos prácticos, también para cerrar con eso. Sí. ¿Sí? Dale, Bueno. dale, Gris. ¿Tendrían modelos de parciales? De casualidad. No escuché. Si tienen modelos de parciales. Sí, la verdad que ahora ya no tenemos modelos de parciales porque estos parciales son un poco diferentes a los que hacemos en formato presencial, porque son parciales a libro abierto. Entonces ustedes pueden disponer de todo el material y de ese tipo de cosas no hemos hecho. Ese es el problema. Ese es el problema de la pandemia y de la primera vez con las cosas. Esa es la situación. La referencia son los trabajos prácticos, pero las cosas se van a tomar en relación a las temáticas de los trabajos prácticos, no solamente sobre el trabajo práctico, ¿sí? Eso es lo que puedo decirles. Y son ejercicios y preguntas en relación a eso. Tiene que hacer un escaneo, sobre todo y fundamentalmente tener a mano todos los temas asociados en sus apuntes, porque ustedes los van a poder usar sin ningún problema. No es que les pedimos que sepan las cosas y de memoria y nada por el estilo, simplemente saber usarlas, nada más. Pero modelos de parciales no tenemos porque son los primeros que estamos haciendo. Lamento, ¿no? Pero esa es la cruel realidad. Bien. Bueno, Cris, damos por cerrada la clase entonces. Nos vemos el Listo. martes que viene. Nos vemos entonces. Cuídense Bueno, muchachos. mucho y nos vemos la próxima. Buena Chao, semana. profe. Hasta luego. Nos vemos.